con el economista Larry Yumibanda. Le voy a dejar, a ustedes les dejo los temas tributarios, la nueva reforma y la cosa. Yo quiero ver la parte más didáctica en este rato con don Larry, porque el petróleo resulta que cada vez cuesta más, por supuesto, incide negativamente en el precio de los combustibles. Pero dígame, economista, ¿cómo es que no importa que vendamos el petróleo más caro? Porque para el fisco no significa nada o tenemos una ganancia marginal. ¿Por qué? Gracias por la entrevista, Jimmy. Buenos días también a las personas que lo acompañan en el panel. Buenos días a las personas que nos escuchan y nos ven a través de la radio. El asunto radica en que la producción petrolera, si bien es cierto, es importante, pero no alcanza los volúmenes que de alguna u otra forma permitan una mayor cantidad de recursos, en este caso, para el país. Segundo, el tema de la ineficiencia en lo que tiene que ver con la empresa pública Petroamazonas nos ha hecho crecer que el costo de producir un barril del petróleo es lo que ellos han dicho, que está con todo lo que tiene que involucrarse en este proceso, aproximadamente entre $35 por la producción de un barril de petróleo, que incluye obviamente la importación de algunos derivados. Claro. Entonces, mientras no se transparezca la información de esta empresa pública y también, de alguna otra forma, no se amplíe la producción importante de petróleo en el Ecuador, los recursos que vengan de la exportación de crudo, que son importantes, pero que no alcanzan los niveles que necesita el Ecuador justamente para la reactivación de la economía. Es decir, para que realmente sea bueno para la caja fiscal que el petróleo suba, primero debemos subir la producción. Así es. Incrementar la producción también baja los costos de producir cada barril. Pero ¿cómo se hace? Pues si la refinería tiene una especie de techo del que no hemos podido bajar en los últimos años. El tema de la refinería es para el procesamiento del petróleo y justamente para el tema de los combustibles. El asunto es que yo creo, y esto debería ser parte de la agenda pública, es que si no tiene el gobierno recursos para invertir en lo que es la producción petrolera, incrementar la producción petrolera, se aplique lo que dice la Constitución. Existe un 49%, el 49% de las operaciones que tiene que ver, en este caso Petroamazonas, inviten un capital privado que venga con recursos frescos y también, de alguna otra forma, permita incrementar la producción. No estoy diciendo que hay que vender Petroamazonas, no estoy diciendo que hay que concesionar Petroamazonas. Lo que estoy diciendo es capitalizar Petroamazonas con inversión privada, pero el control, de acuerdo a la Constitución y por ser un eje estratégico, debe estar a cargo del Estado. Usted está hablando, usted está diciendo que se constituye una empresa mixta. Efectivamente, así están parados en la Constitución, que permita, como lo hizo en su momento, hasta Pinochet lo hizo. Hasta Pinochet lo hizo. Eso va a generar un incremento importante de la producción petrolera del Ecuador. Y no solamente es el tema del petróleo, también yo creo que el asunto de la minería debería ser de alguna otra forma observado por el gobierno nacional también para incrementar la producción, porque vemos que por el tema tributario está un poco medio complejo incrementar la recaudación tributaria de manera agresiva, salvo que, por ejemplo, quieran incrementar, subir en este caso el IVA del 12 al 15 y 16%. Entonces, creemos que eso de ahí no es lo conveniente. Lo que sí hay que tratar un poco de optimizar los recursos propios que tiene el gobierno nacional a través, en este caso, de los recursos no renovables. Dos preguntas en una. La primera, ¿por qué tiene que hacerlo alguna transnacional, sumarse al gobierno, y no lo hacemos nosotros? Segundo, ¿tendrían una barrera bastante difícil de franquear en la Asamblea? Porque entiendo que de alguna manera algunas decisiones sí se vinculan a lo que apruebe o no la Asamblea Nacional. Son dos. Una pregunta, ¿por qué no nosotros? Y la otra pregunta, ¿cómo con una Asamblea que ya en su mayoría se ha mostrado contraria a estos procesos de privatización o de concesión o como los llamemos? Bueno, yo lo que acabo de decir no es privatización, lo que acabo de decir no es concesión, lo que estoy diciendo es la capitalización
de Petroamazonas. Ahora, si viene de la inversión nacional es buena hora. El asunto es que son montos muy grandes, estamos hablando de cientos de millones de dólares que necesita de inversión este sector para generar mayor crecimiento y mayor volumen de producción, pero lo importante es que está dentro del marco constitucional, está dentro del marco, y no solamente el tema petrolero, sino también debería estar en el tema de telecomunicaciones, debería estar en el tema, bueno, el tema de la minería es un caso aparte porque ahí está la concesión y el 80% de las utilidades se van al capital privado y el 20% al país, a pesar de tener los recursos, en este caso naturales. Pero lo interesante es que es el momento de dar un paso importante en este sentido. Más allá de que se necesita una optimización también de las empresas públicas, porque hay recursos del presupuesto estatal que sirven para financiar estas empresas públicas y que lastimosamente están generando pérdidas para el país. Me refiero específicamente a TAME, me refiero específicamente a Correos del Ecuador. Ferrocarriles está en, se puede decir, cero, ¿no? Ni gana ni se pierde. Pero yo creo que hay que dar un paso importante en esta línea, porque el país, de alguna otra forma, necesita avanzar. Somos una economía tan pequeña y muy poco abierta que necesita un sinnúmero de reformas para poder crecer. Pero ese crecimiento que se pueda generar debe tener un enfoque inclusivo, debe tener un enfoque solidario y sostenible en el tiempo. Si no, lastimosamente vamos a seguir en este estancamiento largo. Mire que el primer trimestre la economía ecuatoriana cayó en el menos 5.6% con respecto al primer trimestre del año 2020, y eso lastimosamente tiene que ser revertido, porque si no, va a haber una profundización de la crisis y va a haber una profundización también de la crisis social. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muy buenos días. Omar, buenos días. Economista, sáqueme la ignorancia. Mire, yo que no soy especialista en los en números y nunca fui muy amigable con los números, pero mire, en el presupuesto que dejó Pozo, que le dejó al nuevo gobierno, se dejó fijado un barril a $37, ¿ok? Eso fue lo que está en el presupuesto, que como es el primer año y ellos asumieron, tienen que acoger ese presupuesto. Hasta donde tenemos entendido los ecuatorianos, ya prácticamente no se está aportando nada en lo que es subsidios a los combustibles, o una parte, o ya no es ni punto de comparación a lo que era antes el tema de los subsidios a los combustibles. El petróleo hoy está por encima de los $76, el barril de petróleo. Aún así, con un precio que tenemos en el presupuesto de $37 y ya sin subsidios, en verdad no le es rentable al gobierno a la actual situación. Es rentable para el gobierno, es rentable para el país, pero como lo acaba de mencionar, necesitamos transparencia en la información. Eso es lo primero. Claro. O sea, nadie quiere meter el dedo en la llaga con respecto al costo de producción. Se puede bajar el costo de producción con la optimización de las empresas públicas. Primero. Segundo, el tema de incrementar la producción petrolera es vital, es fundamental, aprovechando, y no solamente va a subir el precio del petróleo. Nosotros avisoramos que puede subir, y eso está en los reportes internacionales, se puede gestar un boom de las materias primas a partir del próximo año. Porque ya las empresas grandes que están en las economías grandes van a comenzar a demandar materias primas y eso va a empujar en este caso el precio del petróleo. Pero es importante lo que usted acaba de decir, y yo también tengo la curiosidad. Y por ejemplo, teniendo un precio de petróleo que está por encima de los $75, el gobierno no tenga capacidad de liquidez para poder de alguna manera cubrir algunos tramos del déficit público, que creo que es importante en estos momentos. Es que Entonces, hay que transparentar la información, hay que incrementar la producción petrolera y por lo tanto también la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? A mí es que, se lo digo, economista, a mí con mis básicos conocimientos de números y de estadística, se me hace un poco difícil creer que en estos momentos no haya quizás un poco más de liquidez que antes, porque está el petróleo muy por encima de lo presupuestado. Ya no se está subsidiando el combustible. Entonces, algo de rentabilidad debería tener el gobierno. Pero bueno, le hago otra consulta de usted que tiene conocimiento sobre todos estos temas. ¿Se sigue pagando preventa de petróleo a los chinos o ya eso culminó? Tengo entendido que eso ya culminó. O sea, ya no se puede decir,
No, así suba el petróleo, igual va para los chinos. Eso yo creo que ya culminó, ¿no? No, todavía queda un margen pequeño que se sigue cubriendo con petróleo. Por eso que lo que le dije al inicio de la entrevista, no es que la producción... A ver, la producción ha incrementado levemente, pero una parte está comprometida todavía con China, porque no hemos liquidado ese tipo de deuda que tenemos con los chinos. Pero es marginal, es pequeña, apenas creo que es el 2%, 5%. No es mucho lo que se tiene con respecto del petróleo garantizado con respecto a los créditos que nos otorgaron China. Claro. Pero eso ya vamos a ir saliendo poco a poco. El asunto es que necesitamos mayor producción. Pero entonces Pero ya... lo importante... Entonces esa excusa ya no se puede usar, ¿no? O sea, eso también debería transparentar quizás el Ministerio de Finanzas, ¿no? Decir, miren, ya el tema con los chinos ya está, ya hemos salido un poco, nos queda este rango y pronosticamos que aquí hasta, no sé, junio del próximo año ya cerraremos ese 2-3%. Y no solamente el Ministerio de Economía, sino el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía tiene que dar una información clara. La cuestión es que cuando asume el gobierno de Guillermo Lasso, lo que se ofreció es la transparenciación de la información. ¿Dónde está la información que cruzaron con el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso? No existe esa información, no sabemos la información. Entonces, así mismo pasa con el tema de la seguridad social. No conocemos la información. Entonces, aquí parece que lo más fácil es, bueno, vamos a la reforma tributaria, vamos a subir los impuestos y con eso tratamos de cubrir el déficit fiscal. Hay que ser eficiente con el tema de manejo de la cosa pública. Entonces, ya se viene... Lo más difícil para el gobierno, creo que va a ser lo más difícil de los 4 años de gestión de Guillermo Lasso, que es el asunto de financiar el presupuesto para este año con respecto a el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que es la puerta para seguir con el financiamiento con los multilaterales. Entonces, el ministro de Finanzas ha dicho que van a presentar la propuesta de reforma tributaria para el mes de agosto. Vamos a ver en qué consiste, pero lo que yo sí le puedo decir es que se puede recaudar impuestos sin subirlos. Entonces, hay varios mecanismos para eso. El Servicio de Rentas Internas tiene que cumplir un rol importante en este tramo de la historia, pero necesitamos voluntad política y también una conciencia ciudadana que no subiendo los impuestos se comprometa, en este caso, al pago de los tributos, porque con los recursos que se tiene por parte de los impuestos por parte del Estado, se tiene que retribuir con obras y servicios a la población. Con eso vamos a ir disminuyendo la rebeldía tributaria, que digo yo, ¿no? Dos economistas, mis dos últimos interrogantes, dos en una. ¿Usted cree que, como algunos especialistas consideran, se va a llegar a los $100 en algún momento al barril de petróleo? 1. Y 2, ¿cómo toma usted que ya a 6 de julio aún el gobierno de Guillermo Lasso no haya derogado el impuesto del 2% de los microempresarios? Que he leído por ahí, y usted me corregirá si estoy equivocado, que al ya estar en julio va a correr de aquí hasta diciembre. Así que si en estos momentos, en cualquier momento se lo elimina, recién aplicaría para enero del próximo año. El tema es que la eliminación de ese impuesto tiene que venir por una reforma a la ley. Acuérdense que ese impuesto se introdujo con una reforma a la ley de régimen tributario. Y para quitarlo, tiene que haber otra reforma a la ley de régimen tributario. Por eso es que hay que esperar hasta el mes de agosto para la socialización, en este caso de la reforma tributaria. Entonces, insisto, hay que incrementar la actividad económica del país. Veo y le voy a ser totalmente sincero, con respecto a cómo se está manejando el tema del equipo económico. Veo a un presidente querer, por ejemplo, bajar impuestos, bajar las tasas de interés, aunque no me gusta la medida de exhortar a la banca y a la cooperativa para que baje el interés, pero veo a un ministro de Economía por otro lado. Y, por ejemplo, trata de incrementar los impuestos y, por otro lado, ya ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación que no quiere bajar la tasa de interés por decreto. Cuando eso es una cuestión constitucional, está en el artículo 303, se debatió en la ley de defensa de la organización y que es importante una revisión, en este caso la tasa de interés para reactivar la economía. Entonces, todavía no hay luces en el equipo económico, salvo el anuncio de presentar la reforma tributaria. Y eso genera incertidumbre y eso genera, lastimosamente, que la confianza de los ecuatorianos hacia una mejora de la actividad económica vaya disminuyendo, ¿no? Gracias al economista Larry Yumibanda, él es vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, economista.